No se suponía que sobreviviera esa noche. La lluvia caía pesada sobre el asfalto, golpeando el suelo como si quisiera borrar todo lo que estaba pasando. Y yo corría sin mirar atrás, mis pasos desordenados, mi respiración rota, el sonido de mis propios latidos llenando mis oídos más fuerte que cualquier otra cosa. No sabía exactamente de qué estaba huyendo, solo sabía que detenerme no era una opción, que algo detrás de mí significaba peligro, y cada segundo que perdía era un error que no podía permitirme. Giré en una esquina equivocada. Lo supe en el momento en que lo hice, el callejón era demasiado estrecho, demasiado oscuro, sin salida. Las luces de la ciudad apenas tocaban el suelo mojado, y el aire se sentía más frío ahí dentro. Como si el mundo hubiera decidido abandonarme justo en ese punto, me detuve solo un segundo. Suficiente para entender que no había camino, suficiente para sentir cómo el miedo se acomodaba en mi pecho. Pesado, silencioso, definitivo, entonces escuché el sonido, no fuerte, no dramático, solo, pasos. Acercándose, lentos, seguros, como si la prisa no fuera necesaria. Como si quien venía detrás ya supiera cómo terminaría esto, di un paso atrás, luego otro. Hasta que mi espalda tocó la pared húmeda, mis manos temblaban, mis pensamientos corrían más rápido que mis piernas. Y fue entonces cuando lo vi, no a ellos, no primero, sino a él. El auto negro apareció en la entrada del callejón como una sombra que no pertenecía al lugar, elegante, limpio. Completamente fuera de contexto, el motor. Encendido pero silencioso, como si respirara en lugar de rugir, la puerta se abrió con calma, sin urgencia, y él salió como si el tiempo le perteneciera, alto, traje oscuro, impecable a pesar de la lluvia. Cada movimiento medido, preciso, no miró a nadie más, solo a mí. Y en ese instante algo dentro de mí se detuvo, porque no era una mirada normal, no era sorpresa, ni curiosidad, era reconocimiento, como si ya supiera quién era yo, como si este momento no fuera un accidente. El sonido detrás de mí cambió, se volvió distante, irrelevante, como si todo lo demás hubiera dejado de importar. Él avanzó un paso. Luego otro, sin prisa, sin levantar la voz, sin necesidad de hacerlo, y el aire cambió con él. Se volvió más denso, más controlado, no vi qué hizo exactamente, no escuché palabras claras, solo un murmullo bajo, firme, y después, silencio, un silencio tan completo que dolía. El tipo de silencio que llega cuando todo ya fue decidido. Mis dedos seguían temblando, mis piernas no respondían. Y aún así no podía apartar la mirada de él, porque ahora estaba frente a mí. Lo suficientemente cerca como para notar el detalle en sus ojos, oscuros, tranquilos, pero no vacíos. Había algo más ahí, algo que no encajaba con la frialdad que proyectaba, algo que no debería estar en alguien como él. Bajó la mirada un segundo, observando mis manos, mi respiración agitada. Luego levantó ligeramente el mentón como si confirmara algo que ya sabía. Y sin preguntar, sin dudar, habló. Su voz baja, controlada, imposible de ignorar, sube. No era una orden, gritaba, no era una amenaza, era peor, era una certeza. Miré hacia la salida, hacia la lluvia, hacia la nada que me esperaba afuera, luego volví a él, y entendí algo que no podía explicar. Algo que no tenía lógica, pero que se sentía real. No se trataba de elegir, porque en el fondo sabía que ya había sido elegida, y ese fue el momento exacto en que todo cambió. Porque no me estaba salvando, no de la forma en que yo creía, me estaba reclamando. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, casi elegante. Pero en mi pecho resonó como una decisión irreversible. El interior del auto estaba en silencio. Un silencio distinto al del callejón. Este no era vacío, era controlado, medido. Como si cada detalle hubiera sido pensado para que nada escapara de su lugar. Me senté rígida. Las manos aún temblando sobre mis rodillas mientras el mundo afuera se deslizaba en gotas de lluvia sobre él. Vidrio oscuro. No pregunté a dónde íbamos, no porque no quisiera saber, sino porque algo en su presencia hacía que las preguntas se sintieran innecesarias. O tal vez inútiles. Él entró por el otro lado segundos después, el movimiento preciso, sin prisa. Como si no existiera nada que pudiera alterarlo. El aire cambió otra vez cuando se sentó, no más frío, sino más denso, como si el espacio se hubiera reducido solo para contenerlo a él. El motor apenas hizo ruido cuando el auto comenzó a avanzar. Y por un momento pensé que tal vez todo había terminado. Que el peligro se había quedado atrás en ese callejón oscuro. Pero entonces lo escuché respirar, lento, constante, completamente en control. Y entendí que no había salido del peligro, solo había entrado en otro tipo de él. Mis ojos se movieron hacia sus manos, descansando sobre sus piernas, firmes, sin tensión.
Manos que no necesitaban demostrar fuerza porque ya la tenían, y luego subí la mirada, dudando. Hasta encontrar sus ojos de nuevo, no estaba mirándome, estaba mirando al frente. Como si yo no fuera lo más importante en ese momento, y sin embargo, podía sentir que sabía exactamente cada movimiento que hacía, cada respiración que tomaba, cada pensamiento que intentaba ordenar en mi cabeza. ¿Quién eres?, pregunté finalmente. Mi voz más baja de lo que esperaba, casi como si temiera romper algo invisible entre nosotros. Él no respondió de inmediato, el silencio se estiró unos segundos más. Y por alguna razón no se sintió incómodo, solo, inevitable, luego giró ligeramente la cabeza. No lo suficiente para enfrentarme completamente, pero sí lo suficiente para que su voz llegara clara, firme, alguien que llegó antes que los demás. No era una respuesta. No realmente, pero tampoco parecía interesado en darme una. Fruncí el ceño, tratando de entender lo que eso significaba, tratando de encontrar lógica donde claramente no la había. No entiendo, dije, y esta vez él sí me miró, directo, sin suavizar nada. Y por un segundo sentí que me estaba leyendo, como si pudiera ver todo lo que no estaba diciendo, todo lo que no entendía, todo lo que estaba empezando a sospechar. No tienes que entenderlo esta noche, respondió, y luego su mirada bajó. No de forma invasiva, no incómoda, sino, calculada, observando, evaluando. Como si verificara que estaba bien, que no había nada fuera de lugar, y ese pequeño gesto, casi invisible, fue lo que más me desconcertó, porque no encajaba con la imagen que tenía de alguien como él. Alguien que aparecía en un callejón y hacía que todo se detuviera sin levantar la voz. El auto giró en una calle más amplia, las luces de la ciudad reflejándose en los edificios altos, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí el cansancio caer sobre mí, pesado, inevitable, mi cuerpo finalmente recordando el miedo, la carrera, la tensión. Apoyé la cabeza contra el respaldo, cerrando los ojos solo un segundo, pero no completamente. No lo suficiente como para perder el control. No debías estar ahí, dijo de repente, y abrí los ojos de inmediato, girando hacia él. ¿Qué significa eso?, pregunté. Pero él no respondió de inmediato, su mirada volvió al frente, y su mandíbula se tensó apenas. Como si hubiera dicho más de lo que quería, o menos de lo necesario. El silencio volvió. Pero esta vez no era neutro, tenía peso, tenía significado. Y se quedó ahí entre nosotros mientras el auto avanzaba, alejándose de todo lo que conocía, llevándome hacia algo que aún no podía nombrar, algo que no entendía, pero que sentía cada vez más claro. Esto no había sido casualidad. Nada de esto lo era. Y mientras observaba su perfil bajo las luces intermitentes de la ciudad, una verdad incómoda empezó a tomar forma en mi mente, una que no quería aceptar, pero que no podía ignorar. Él no me había encontrado por accidente, él ya sabía que yo estaría ahí. El auto se detuvo sin aviso, suave, como si el movimiento simplemente hubiera decidido terminar. Abrí los ojos por completo y miré hacia afuera. No reconocía el lugar, no había ruido de ciudad. Solo luces cálidas reflejándose sobre un portón alto de metal oscuro que se abrió lentamente sin que nadie bajara a tocarlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por miedo, sino por la precisión de todo. Nada aquí parecía improvisado, nada parecía casual. El vehículo avanzó unos metros más y luego se detuvo frente a una estructura amplia, elegante, demasiado silenciosa para sentirse normal. El tipo de lugar que no necesitaba mostrar poder porque ya lo tenía en cada detalle. Dudé un segundo antes de moverme, mi mano apenas rozó la manija de la puerta, pero no la abrí, no todavía. Porque algo dentro de mí necesitaba una respuesta antes de dar ese paso. Porque yo, pregunté. Mi voz más firme esta vez, menos rota. Él no respondió de inmediato, giró ligeramente el cuerpo hacia mí, apoyando un brazo con calma, como si el tiempo aquí no tuviera urgencia. Sus ojos encontraron los míos otra vez. Y esa sensación volvió, la de ser observada más allá de lo visible. Como si él no estuviera viendo lo que era ahora, sino algo que yo misma no recordaba. Porque estabas en el lugar equivocado, dijo primero, y por un instante sentí frustración. Porque eso ya lo sabía, porque eso no explicaba nada, pero antes de que pudiera responder, añadió en voz más baja, y en el momento exacto, el silencio que siguió no fue vacío, fue pesado, cargado de algo que no terminaba de entender. Bajé la mirada, intentando ordenar lo que estaba pasando. Intentando encontrar una lógica que no se sintiera como una trampa. Eso no responde nada, murmuré. Y cuando volví a mirarlo, él seguía ahí, igual de tranquilo, igual de seguro. Como si cada reacción mía ya estuviera contemplada, como si no hubiera sorpresa en nada de lo que decía o hacía. Entonces hizo algo inesperado, algo pequeño, pero suficiente para cambiar el aire otra vez. Extendió la mano. No para tomarme,
no para imponer nada, sino para mostrar algo, un objeto que reconocí de inmediato. Mi cadena, el pequeño dije que había perdido mientras corría. El mismo que había sentido desaparecer sin darme cuenta. Mi respiración se detuvo un segundo. ¿Se te cayó?, dijo simplemente, pero no me lo entregó de inmediato, lo sostuvo ahí, entre nosotros. Como si ese pequeño detalle tuviera más peso del que parecía. Estiré la mano lentamente, dudando, no por miedo a él, sino por lo que ese momento implicaba. Cuando nuestros dedos casi se tocaron, él soltó la cadena sin apretar, sin retener, y el metal frío cayó sobre mi palma como una prueba silenciosa de que todo esto era real. Cerré los dedos alrededor del dije, sintiendo su forma familiar, tratando de anclarme a algo conocido en medio de todo lo demás. Gracias, dije, casi automático, y por primera vez, muy leve, casi imperceptible. Algo en su expresión cambió, no una sonrisa, no suavidad completa, pero sí una grieta en esa máscara de control, algo humano, algo que no esperaba ver. Abrí la puerta finalmente, el aire de la noche era más frío de lo que recordaba, más limpio. Di un paso afuera, luego otro, sintiendo el suelo firme bajo mis pies, pero también sintiendo cómo cada paso me alejaba de la persona que era antes de ese callejón. Escuché la puerta del otro lado abrirse también, sus pasos no hacían ruido. Pero sabía que estaba ahí, detrás de mí, no invadiendo, no apresurando, solo presente, constante. El portón se cerró lentamente a lo lejos, y ese sonido, profundo y definitivo, me hizo girar la cabeza. No hacia la salida, sino hacia él, porque en ese momento entendí algo que no había querido aceptar antes. Esto no era solo un rescate, no era solo coincidencia, y cuando sus ojos se encontraron con los míos otra vez, sin distancia, sin distracciones, lo sentí claro. No había cruzado esa puerta por decisión propia. Pero tampoco había sido obligada. Había algo más, algo que no tenía nombre todavía, pero que ya estaba ahí, creciendo en el silencio entre nosotros, y aunque no sabía qué significaba exactamente, una parte de mí lo entendía mejor que cualquier palabra. Esta noche no había terminado, apenas estaba comenzando. El eco de mis propios pasos sobre el suelo pulido sonaba más fuerte de lo que debería, como si el lugar amplificara cada pequeño movimiento. Cada duda, cada pensamiento que intentaba mantener bajo control. Avancé unos metros sin saber exactamente a dónde ir, solo guiada por la sensación de que detenerme ahora sería como admitir que no tenía salida. Las luces eran suaves, cálidas, pero no acogedoras, no del todo. Había algo en la forma en que iluminaban el espacio que hacía que todo pareciera demasiado perfecto, demasiado calculado, como si incluso la comodidad estuviera diseñada. Me detuve finalmente, girando lentamente para observar el lugar con más atención. Columnas altas, vidrio, silencio, todo limpio, todo en orden, nada fuera de lugar, y sin embargo, yo no pertenecía ahí. Eso era lo único que se sentía completamente claro. No tienes que quedarte de pie. Su voz llegó desde atrás. Baja, sin prisa, sin presión, pero suficiente para hacerme girar de inmediato. Estaba a unos pasos de distancia, exactamente donde esperaba que estuviera. Como si nunca hubiera dejado de observarme desde que salí del auto. No sé dónde estoy, respondí. Más honesta de lo que había planeado, y por primera vez desde que lo conocí. Él no evitó la respuesta. Estás a salvo, dijo, y esas palabras, simples, directas, no sonaron como consuelo. Sonaron como una declaración, como algo que no necesitaba ser cuestionado. Fruncí ligeramente el ceño, cruzando los brazos sin darme cuenta. Eso no responde mi pregunta, añadí, manteniendo la mirada fija en él, esperando algo más. Cualquier cosa que se pareciera a una explicación real, pero él solo inclinó la cabeza un poco, como si considerara cuánto debía decir, cuánto no, y luego caminó hacia un lado, señalando discretamente un espacio amplio con sofás y una mesa baja. Siéntate, dijo, no como orden, sino como una opción que de alguna forma no se sentía opcional. Dudé un segundo, luego otro, pero mi cuerpo ya estaba cansado. Demasiado cansado para seguir resistiendo cada pequeño gesto, así que avancé lentamente y me senté. Manteniendo la espalda recta, alerta, sin relajarme por completo. Él no se sentó de inmediato. Permaneció de pie unos segundos más, observándome, no de forma incómoda, sino como si evaluara si estaba bien, si necesitaba algo que aún no había dicho. Luego finalmente tomó asiento frente a mí. La distancia entre nosotros exacta, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. ¿Siempre haces esto?, pregunté de repente. Rompiendo el silencio antes de que se volviera demasiado pesado, él arqueó ligeramente una ceja. ¿Esto?, repitió, y negué con la cabeza, buscando las palabras correctas. Aparecer, y cambiar todo.
Él no respondió de inmediato, sus dedos se entrelazaron con calma mientras su mirada no se apartaba de la mía. Y por un instante pensé que no diría nada, que dejaría la pregunta flotando como todas las demás, pero... Entonces habló, no para todos, su voz fue más baja esta vez, más contenida. Y algo en esa respuesta hizo que el aire cambiara de nuevo, más personal, más cercano, como si por primera vez esto no fuera solo una situación, sino algo que nos involucraba directamente a ambos. Bajé la mirada un segundo, procesando lo que eso significaba, o intentando hacerlo, porque cada respuesta suya parecía abrir más preguntas en lugar de cerrarlas. Mis dedos jugaron inconscientemente con el dije que aún sostenía, el metal ya no frío, sino tibio contra mi piel, un pequeño recordatorio de que esto no era un sueño, de que no iba a despertar y encontrarme de nuevo en la calle, corriendo, huyendo. Levanté la vista otra vez, dispuesta a preguntar algo más, algo que realmente importara, pero me detuve cuando lo vi mirándome de una forma distinta, no más intensa, no más dura, sino más clara, como si hubiera tomado una decisión silenciosa. No te están buscando, dijo de repente, y esa frase cayó entre nosotros con un peso inesperado. Parpadeé, confundida. ¿Cómo sabes eso?, pregunté de inmediato. Y él no dudó esta vez, no evitó la respuesta, no la suavizó, simplemente dijo, porque ya no pueden. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, no era incertidumbre, no era tensión. Era algo más profundo, algo definitivo, y aunque no entendía completamente lo que significaba, lo sentí en el pecho, como una certeza que no necesitaba explicación. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos, buscando algo más, cualquier señal que me ayudara a entender quién era realmente el hombre frente a mí. Pero lo único que encontré fue esa misma calma, esa misma seguridad que no se quebraba. Y fue en ese momento cuando lo entendí, no completamente, no con lógica, pero sí con intuición. No era solo que él hubiera aparecido en el momento exacto, era que había estado controlando ese momento desde antes, y ahora yo estaba aquí, dentro de su mundo, tratando de entender reglas que nunca había elegido aprender. No supe en qué momento dejé de sentir frío y empecé a sentir otra cosa, algo más profundo, más difícil de ignorar, como si el miedo hubiera cambiado de forma en mi pecho, no desaparecido, solo transformado en una alerta constante que no podía apagar. Mis dedos seguían jugando con el dije entre mis manos mientras lo observaba en silencio, tratando de encontrar una grieta, una contradicción, algo que lo hiciera más fácil de entender. Pero todo en él parecía consistente, demasiado consistente. Como si cada palabra, cada pausa, cada mirada estuviera exactamente donde debía estar. Entonces no es coincidencia, dije finalmente, mi voz más baja, más lenta, no como una pregunta, sino como una conclusión que ya no podía evitar. Él no respondió de inmediato, pero esta vez tampoco lo negó. Y ese silencio fue suficiente, más que suficiente, porque confirmó lo que ya empezaba a sospechar. Levanté la mirada, encontrando sus ojos sin apartarme. Sabías que iba a estar ahí, añadí, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo distinto, no en su postura, no en su tono, sino en el espacio entre una respiración y otra, una pausa mínima, casi invisible, pero real. No era sorpresa, no era culpa, era decisión, como si hubiera elegido no responder de una forma específica, como si cada cosa que decía o no decía fuera parte de algo más grande. Sabía que alguien estaría ahí. Corrigió con calma, pero no fue suficiente, no para mí, porque esa respuesta evitaba lo importante, porque dejaba demasiadas cosas abiertas. Sentí una ligera presión en el pecho, no de miedo esta vez, sino de frustración, de la necesidad de entender por qué yo estaba sentada ahí frente a él, en un lugar que no conocía, dentro de una situación que claramente no había comenzado esa noche. Pero fuiste tú quien me llevó, insistí, inclinándome apenas hacia adelante, sin darme cuenta de que estaba reduciendo la distancia entre nosotros, buscando algo más que palabras, buscando una verdad que pudiera sostener. Él me observó en silencio unos segundos, sin incomodarse, sin apartarse, como si esa cercanía no lo afectara en lo más mínimo, o tal vez sí, pero no lo mostraba, nunca lo mostraba. Te llevé porque era necesario, dijo finalmente, y esa frase, simple, directa, hizo que todo se detuviera otra vez. Necesario, no casual, no impulsivo, necesario. Repetí esa palabra en mi mente, intentando encajarla en algo que tuviera sentido. Pero cada vez que lo hacía, solo habría más preguntas. ¿Necesario para quién?, pregunté, casi en un susurro. Y esta vez sí, esta vez su mirada cambió, no completamente, no de forma evidente, pero lo suficiente para que lo notara, lo suficiente para entender que había cruzado una línea invisible,
no peligrosa, pero sí importante, algo en la forma en que sus ojos se enfocaron en los míos. Más firme, más presente, como si ya no estuviera evaluando, sino decidiendo cuánto debía mostrar, para ti. Respondió, y el silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más personal, más cercano. Como si esa respuesta hubiera reducido la distancia entre nosotros de una forma que no tenía que ver con él. Espacio físico, parpadeé, intentando procesar lo que eso significaba, pero mi mente no encontraba un lugar donde acomodarlo, porque si eso era cierto, entonces todo lo demás también lo era. Entonces esto no había empezado en ese callejón, entonces yo no era un error en su mundo, sino una parte de él que aún no entendía. Me recosté ligeramente en el asiento. Mi respiración más lenta ahora, no porque estuviera tranquila, sino porque ya no podía seguir reaccionando a cada detalle como si fuera una sorpresa. Algo dentro de mí estaba cambiando, adaptándose, entendiendo sin querer entender. Mis ojos volvieron a él una vez más quietos, más claros. No confío en esto, dije con honestidad, sin suavizarlo, sin esconderlo, y por primera vez, muy leve, apenas perceptible. Una sombra de algo que podría haber sido aprobación cruzó su expresión, no una sonrisa, no exactamente, pero sí algo cercano, algo que no esperaba ver. No tienes que hacerlo, respondió, su voz igual de firme, igual de tranquila, pero con un matiz distinto, más real, y eso fue lo que más me desconcertó, no sus palabras, sino la forma en que las dijo, como si no necesitara que confiara en él para que todo esto siguiera adelante. Como si el control no dependiera de mi aceptación, sino de algo mucho más sólido, más profundo. Bajé la mirada un segundo, respirando despacio, sintiendo el peso de ese momento asentarse en mi pecho. Y cuando volví a mirarlo, lo supe, no con lógica, no con pruebas, pero con una certeza que no podía ignorar. Esto no era solo protección, no era solo coincidencia. Era algo que había sido decidido mucho antes de que yo entendiera que estaba en peligro, y ahora que estaba aquí, dentro de ese plan que nunca había visto venir, había una sola cosa que ya no podía negar. Él no estaba reaccionando a mi historia, él era parte de ella desde el principio. El silencio no se rompió de inmediato, pero dejó de sentirse como un muro y empezó a sentirse como algo más. Como un espacio donde las cosas podían cambiar sin necesidad de palabras. Respiré más lento. Más consciente de cada detalle, del peso del aire, del sonido lejano de algo moviéndose en la casa. De la forma en que él seguía ahí, sin invadir, sin retirarse, simplemente presente, constante. Como si su posición en todo esto no necesitara ser explicada. Levanté la mirada otra vez, sosteniéndola esta vez sin desviar, sin buscar una salida inmediata, porque algo dentro de mí ya entendía que no la había, no en el sentido que conocía antes. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté, mi voz más firme, más estable, no porque tuviera respuestas, sino porque ya no podía seguir huyendo de las preguntas. Él no respondió de inmediato. Pero esta vez no fue una pausa calculada, fue diferente. Como si realmente estuviera considerando la respuesta, como si lo que dijera ahora tuviera más peso que todo lo anterior. Ahora, te quedas, dijo finalmente, y esa frase no fue una orden. Pero tampoco fue una sugerencia, fue algo en medio. Algo que se asentó en el espacio entre nosotros con una claridad difícil de ignorar. Sentí como mi pecho se tensaba ligeramente, no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que ya intuía. ¿Quedarme? ¿Cuánto tiempo?, pregunté, y aunque intenté mantener la calma en mi voz, la incertidumbre se filtró de todas formas. Él inclinó la cabeza apenas, observándome con esa misma atención constante. Como si cada palabra mía tuviera un significado más allá de lo evidente. Hasta que sea seguro, respondió. Y esa palabra otra vez, seguro, volvió a aparecer como si fuera el centro de todo esto. Como si todo lo demás girara alrededor de ella. Fruncí ligeramente el ceño, bajando la mirada por un segundo. Procesando, intentando medir lo que eso implicaba. Tiempo indefinido. Decisiones que no me pertenecían completamente, un espacio donde yo estaba, pero no tenía control real. Levanté la vista otra vez, más seria ahora, más consciente, y si no quiero quedarme, dije, no como desafío, sino como una necesidad de entender hasta dónde llegaba esto, hasta dónde llegaba él. El silencio que siguió fue corto, pero suficiente para que sintiera el cambio, no en el ambiente, sino en él. No fue tensión, no fue amenaza, fue firmeza, una línea clara que no necesitaba ser explicada con más palabras. Entonces te irías, respondió, y por un segundo pensé que eso era todo, que realmente tenía una elección, pero entonces añadió, más bajo, más preciso, y no sería seguro. El aire se volvió más pesado otra vez, no por miedo,
sino por la forma en que esa verdad se instaló entre nosotros. No había presión directa. No había imposición visible, pero había algo más fuerte que eso, algo que no podía ignorar. Porque en el fondo sabía que no estaba diciendo algo para convencerme, estaba diciendo algo porque era real. Me incliné ligeramente hacia atrás, apoyando la espalda en el sofá, dejando que esa realidad se asentara poco a poco. Mis dedos se cerraron alrededor del dije otra vez. Como si ese pequeño objeto fuera lo único que aún me pertenecía completamente. ¿No me conoces?, dije después de unos segundos, y esta vez no lo miré de inmediato. Dejé que las palabras existieran por sí solas antes de enfrentar su reacción. No sabes quién soy. Ni por qué estaba ahí, ni nada, añadí, y cuando finalmente levanté la vista, lo encontré exactamente igual, sin cambio. Sin duda, como si esa información no alterara nada en lo absoluto. Sé lo suficiente, respondió, y esa frase, tan simple, tan controlada, hizo que algo en mi interior se moviera otra vez. No miedo, no exactamente. Algo más cercano a inquietud, a curiosidad, a una sensación de que había piezas que yo no tenía pero él sí. ¿Qué significa eso?, pregunté, y esta vez mi voz bajó un poco. No por debilidad, sino porque sentía que estaba entrando en algo más profundo. Algo que ya no podía tomarse a la ligera. Él sostuvo mi mirada unos segundos más, sin prisa, sin evasión. Y luego habló, con una calma que no se rompía. Significa que no fue casualidad que te encontrara. Y tampoco lo es que estés aquí ahora. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador, porque en ese momento algo se alineó dentro de mí, algo que no quería aceptar antes pero que ya no podía negar. Esto no era una reacción, no era un accidente. Era parte de algo que había empezado antes de que yo siquiera supiera que estaba en peligro. Y ahora que estaba dentro, ahora que lo veía más claro, entendí algo que cambió completamente la forma en que miraba todo. No estaba esperando que yo confiara en él. No estaba intentando convencerme, estaba esperando que entendiera, y aunque todavía no sabía toda la verdad, una cosa ya era imposible de ignorar. Yo no había llegado a este lugar por error. Había sido guiada hasta aquí. No dije nada de inmediato, pero dentro de mí algo ya no estaba igual. No era miedo, no exactamente. Tampoco era confianza, era otra cosa. Una sensación incómoda de estar viendo solo una parte de una historia que claramente ya estaba escrita antes de que yo llegara. Mis dedos dejaron de moverse alrededor del dije. Quedándose quietos por primera vez desde que entré a ese lugar, levanté la mirada lentamente, sosteniendo la suya sin esquivar, porque ya no tenía sentido hacerlo. Entonces dime algo real, dije, mi voz baja pero firme, sin temblar, sin esconder nada. Algo que no suene como si ya estuviera decidido por mí. El silencio cayó entre nosotros otra vez. Pero esta vez no fue pesado, fue preciso. Como si cada segundo estuviera marcando el momento exacto en que algo iba a cambiar. Él no apartó la mirada. No retrocedió, no suavizó su expresión, pero hubo algo distinto, algo más directo, más claro. Como si hubiera decidido dejar de rodear lo que realmente importaba, lo real es esto, dijo finalmente, su voz igual de controlada, pero con un peso distinto. Si no hubieras entrado a ese callejón, igual habría llegado a ti. El aire pareció detenerse por un segundo, mis ojos no se apartaron de los suyos, pero mi mente sí, tratando de alcanzar lo que acababa de decir, tratando de encontrar una forma de negarlo, de hacerlo menos definitivo. Eso no tiene sentido, respondí casi de inmediato, más rápido de lo que pensaba, porque era lo único que podía decir, porque aceptar eso significaba demasiado. Él no reaccionó a mi rechazo. No lo contradijo con urgencia, simplemente sostuvo mi mirada, firme, constante. No necesitas que tenga sentido todavía, añadió, y esa palabra otra vez, todavía. Como si esto fuera solo el principio de algo que yo aún no podía ver completo. Sentí como mi respiración cambiaba, más profunda, más lenta, no por calma, sino porque mi cuerpo estaba tratando de adaptarse a una verdad que mi mente aún no aceptaba. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos, buscando cualquier señal de duda, cualquier grieta que me permitiera pensar que esto no era tan definitivo como sonaba, pero no encontré nada, solo esa misma certeza que no se movía, que no se rompía. ¿Por qué yo?, repetí, pero esta vez no como una pregunta vacía, sino como una necesidad real, como algo que ya no podía ignorar. Él bajó la mirada apenas un segundo, no evitando, sino eligiendo sus palabras, y ese pequeño gesto fue suficiente para que todo dentro de mí se tensara otra vez, porque era la primera vez que parecía considerar, no la respuesta, sino lo que implicaba darla. Porque ya estabas dentro de esto antes de saberlo, dijo finalmente, y esa frase no llegó como una sorpresa. Llegó como una confirmación.
como la pieza que faltaba para que todo lo anterior empezara a encajar de una forma que no me gustaba, pero que no podía negar. Mi pecho se apretó ligeramente, no por miedo, sino por la claridad de lo que eso significaba. Bajé la mirada por un segundo, respirando despacio, intentando mantener el control, intentando no dejar que esa sensación me arrastrara por completo. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba buscando respuestas simples, estaba buscando la verdad completa, aunque no estuviera lista para ella. ¿Y tú?, pregunté, mi voz más baja ahora, más directa. ¿Desde cuándo estás en esto, conmigo? Él no respondió de inmediato, pero esta vez la pausa fue distinta, más personal, más cercana, como si esa pregunta hubiera cruzado otra línea invisible, no peligrosa, pero sí importante. Sus ojos no se apartaron de los míos. Y cuando finalmente habló, lo hizo sin rodeos. Desde antes de que tú supieras que necesitabas protección. El silencio que siguió no fue incómodo, fue definitivo, porque en ese momento todo cambió, no en el lugar, no en él, sino en mí, porque ya no podía seguir pensando en esto como algo que empezó esa noche. Ya no podía seguir creyendo que él apareció por casualidad. Algo dentro de mí se ajustó, se reorganizó, aceptando una realidad que no tenía lógica, pero que se sentía innegable. Y mientras lo miraba, mientras veía esa calma que no se rompía, esa seguridad que no necesitaba explicación, entendí algo que no quería entender antes. No era solo que él me hubiera encontrado, era que nunca había dejado de hacerlo. No respondí de inmediato, pero algo dentro de mí ya no estaba luchando de la misma forma, no contra él, sino contra la idea de que todo esto tenía un origen mucho más antiguo de lo que podía recordar. Mis ojos se movieron lentamente por el espacio a mi alrededor, como si verlo con más claridad pudiera darme alguna respuesta que sus palabras no me estaban dando. Pero todo seguía igual, silencioso, perfecto, controlado, como si este lugar existiera fuera del tiempo, fuera de las reglas que yo entendía. Volví a mirarlo, más tranquila por fuera, aunque por dentro todo seguía reorganizándose. Entonces ya sabías cómo iba a terminar esto, dije, no como una acusación, sino como una observación que se sentía inevitable. Él no negó la idea, pero tampoco la confirmó directamente, simplemente inclinó la cabeza apenas, como si aceptara una parte de lo que decía sin entregarlo todo. Ese gesto, tan pequeño, fue suficiente para que entendiera que estaba más cerca de la verdad de lo que quería admitir. No todo, respondió después de unos segundos, y esa respuesta, lejos de tranquilizarme, hizo que algo en mi pecho se tensara otra vez, porque significaba que incluso dentro de su control, había partes que no dependían de él, partes que tal vez dependían de mí. ¿Y qué parte no sabías?, pregunté. Esta vez sin dudar, sin suavizar la pregunta, porque ya no tenía sentido hacerlo. Él me observó en silencio, y por primera vez desde que todo comenzó, su mirada no fue completamente impenetrable. Hubo algo más ahí, algo más humano, más cercano. Como si esa pregunta hubiera tocado un punto que no estaba completamente bajo control. Si ibas a confiar en mí o no, dijo finalmente, y esa respuesta me tomó desprevenida, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo. No había presión en su voz, no había expectativa. Solo una declaración simple, como si esa fuera la única variable que no podía anticipar. Bajé la mirada un segundo, procesando, sintiendo cómo esa idea se acomodaba lentamente en mi mente, porque si eso era cierto, entonces todo lo demás ya estaba decidido. Todo excepto mi reacción, todo excepto mi elección. Levanté la vista otra vez, esta vez más firme, más consciente. No es confianza, dije con claridad, y esta vez no dudé, es entender en qué estoy parada. Él no interrumpió, no corrigió, solo escuchó, lo cual era casi más desconcertante que cualquier respuesta, porque significaba que lo que yo dijera ahora sí importaba, que no todo estaba completamente fuera de mi control. No sé quién eres realmente, continué, manteniendo la mirada fija en la suya. No sé por qué esto empezó antes de esa noche, y no sé qué se supone que pase después. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Como si ese momento necesitara existir sin interrupciones, sin respuestas inmediatas. Pero sí sé una cosa, añadí finalmente, sintiendo como mis propias palabras tomaban forma mientras las decía. Si ya estabas en mi historia antes de que yo lo supiera, entonces esto no se trata solo de protección. Él no respondió de inmediato, pero esta vez su silencio no fue distante, fue cercano, presente. Como si estuviera considerando no solo lo que dije, sino lo que implicaba. Sus ojos no se apartaron de los míos. Y en ese instante, algo cambió, no en su postura, no en su voz, sino en la forma en que me miraba. Más directa, más clara, como si ya no estuviera evaluando si debía decir algo, sino cómo decirlo. No, respondió finalmente,
su voz. Baja, firme, sin rodeos, no es solo eso, el aire pareció detenerse otra vez, pero esta vez no fue incómodo. Fue revelador, porque esa confirmación, tan simple, tan directa, hizo que todo lo demás adquiriera un significado distinto. Mis dedos se tensaron ligeramente alrededor del dije, sintiendo su forma contra mi piel, como si necesitara algo tangible. En medio de todo lo que no lo era, entonces, ¿qué es?, pregunté, y por primera vez desde que entré a ese lugar. No había miedo en mi voz, solo una necesidad clara de saber la verdad. Él sostuvo mi mirada unos segundos más. Sin prisa, sin evasión, y cuando habló, lo hizo con una calma que no se rompía, pero con un peso distinto, más profundo. Es algo que empezó antes de que tú pudieras verlo, y que no va a terminar solo porque lo entiendas. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incertidumbre, no era tensión, era aceptación, porque en ese momento, algo dentro de mí dejó de resistirse, no completamente, pero lo suficiente para entender que esto no era una situación de la que podía salir simplemente caminando. Y mientras lo miraba, mientras veía esa seguridad que no necesitaba explicación, una verdad se hizo imposible de ignorar. No estaba tratando de escapar de algo esa noche, estaba entrando en algo que ya había comenzado mucho antes. El silencio se quedó entre nosotros más tiempo esta vez, pero no era incómodo, era denso, como si cada segundo estuviera acomodando algo dentro de mí que todavía no tenía forma completa. Mis manos dejaron de moverse por completo. El dije descansando inmóvil entre mis dedos mientras mi mirada seguía fija en él, tratando de entender no solo lo que decía, sino lo que no decía. Porque empezaba a sentir que ahí estaba la verdadera respuesta, en los espacios, en las pausas, en lo que elegía no explicar. Respiré hondo, una vez, lenta, consciente, y por primera vez desde que todo comenzó. No sentí la necesidad de salir corriendo, no porque confiara en él, sino porque entendía que eso no cambiaría nada. Entonces no es una elección simple, dije finalmente. Mi voz baja pero clara, más estable que antes. Él no respondió de inmediato. Pero esta vez su silencio no fue evasivo, fue afirmativo. Como si no necesitara añadir nada para confirmar lo que ya era evidente. Asentí apenas, más para mí que para él, procesando, aceptando poco a poco que esto no era una situación con respuestas rápidas ni salidas fáciles. Mis ojos se movieron por el lugar una vez más, pero ahora no lo veía como una trampa. Lo veía como una pieza dentro de algo más grande, algo que todavía no podía ver completo. Volví a mirarlo, más centrada, más presente. ¿Qué es lo que sabes de mí?, y pregunté. Y esta vez no hubo duda en mi voz, porque si esto había empezado antes, entonces él tenía respuestas que yo no. Él no desvió la mirada, no evitó la pregunta, pero tampoco respondió de inmediato. Inclinó la cabeza ligeramente, como si midiera cuánto debía decir, cuánto no. Sé lo suficiente para saber que no fue un accidente, dijo finalmente, y aunque no era una respuesta completa, era más directa que las anteriores. Sentí un leve nudo formarse en mi pecho, no por miedo, sino por la claridad de lo que implicaba. ¿Accidente? ¿Qué?, insistí, inclinándome apenas hacia adelante, sin darme cuenta de que otra vez estaba cerrando la distancia entre nosotros. Él observó ese movimiento sin reaccionar, sin retroceder, como si lo considerara natural, como si ya esperara ese tipo de acercamiento. Que estuvieras ahí esa noche, respondió, su voz igual de calmada, pero con un peso distinto, más definido. Fruncí el ceño, negando levemente con la cabeza. Yo no planeé eso, dije casi de inmediato. Y él asintió apenas, no contradiciendo, pero tampoco cambiando lo que había dicho. No dije que lo hicieras, añadió, y esa frase se quedó en el aire, incompleta pero cargada de significado. Parpadeé, sintiendo como mi mente intentaba alcanzar lo que eso quería decir, pero no podía hacerlo del todo, no todavía. Entonces alguien más, sí, murmuré, más para mí que para él, y aunque no respondió, él. Silencio fue suficiente, porque no lo negó, no lo corrigió, y eso fue más revelador que cualquier palabra. Me recosté ligeramente otra vez, dejando escapar el aire lentamente, sintiendo como cada pieza empezaba a encajar en una imagen que no me gustaba, pero que ya no podía ignorar. ¿Y tú encajas dónde en todo esto?, pregunté después de unos segundos. Mi mirada volviendo a la suya con más firmeza, más claridad. Él sostuvo mi mirada sin vacilar, sin cambiar, pero esta vez hubo algo más en sus ojos, algo más cercano a una decisión ya tomada. Donde siempre he estado, respondió, y esa respuesta, aunque simple, hizo que todo dentro de mí se tensara otra vez, porque implicaba algo que iba más allá de esta noche, más allá de este lugar, más allá de cualquier explicación que pudiera dar en este momento. Eso no significa nada para mí, dije.
sin suavizarlo, sin intentar hacerlo más fácil, y por primera vez, muy leve, casi imperceptible. Algo en su expresión cambió, no en forma de molestia, sino de comprensión. Como si entendiera exactamente por qué decía eso, como si ya hubiera previsto este punto en la conversación. Todavía no, respondió, y esa palabra otra vez, todavía. Volvió a aparecer como una promesa y una advertencia al mismo tiempo, el silencio regresó. Pero esta vez no era pesado, era, estable, como si algo finalmente hubiera encontrado su lugar. Bajé la mirada un segundo, sintiendo el peso de todo lo que no entendía, pero también la claridad de algo que ya no podía negar. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba buscando una salida inmediata, estaba buscando entender el camino en el que ya estaba. Entonces explícame lo que sí puedes, dije, más tranquila ahora, más consciente de lo que estaba pidiendo. Él me observó unos segundos más, sin prisa, sin evasión, y cuando habló, lo hizo con la misma calma de siempre, pero con una claridad que no había estado antes. Puedo decirte que esto no empezó contigo, pero sí va a cambiar por ti. El aire pareció detenerse otra vez, pero esta vez no hubo resistencia. No hubo negación, porque algo dentro de mí entendió esa frase de una forma que no necesitaba lógica. Y mientras lo miraba, mientras veía esa certeza que no se quebraba, una verdad se hizo imposible de ignorar. Yo no era solo parte de esta historia, era la razón por la que estaba cambiando. Sus palabras no se fueron, no se disolvieron en el aire como las anteriores, se quedaron, firmes, asentándose dentro de mí con una claridad incómoda, como si hubieran encontrado un lugar donde encajar sin pedir permiso. No empecé a responder de inmediato. No porque no quisiera, sino porque algo en mí necesitaba tiempo para alcanzarlas, para entender lo que realmente significaban más allá de lo que sonaban. Mis dedos se aflojaron ligeramente alrededor del dije, ya no como un ancla desesperada, sino como algo familiar que podía sostener sin miedo. Levanté la mirada despacio, encontrando la suya sin la urgencia de antes, más tranquila por fuera, pero más consciente por dentro. Cambiar por mí, repetí en voz baja, no como una pregunta, sino como una forma de escuchar cómo sonaba esa idea fuera de su voz. No tenía sentido, pero tampoco sé. Sentía completamente equivocada, y eso era lo que más me desconcertaba. Él no interrumpió, no corrigió, solo esperó, como si supiera que ese era el momento en el que yo tenía que llegar a algo por mi cuenta. Respiré hondo, dejando que ese silencio hiciera su trabajo, ordenando lo que podía ordenar, aceptando lo que no podía cambiar. Eso significa que no soy solo alguien que apareció en el momento equivocado. Dije finalmente, más firme ahora, más clara, y cuando lo miré, no estaba buscando confirmación, estaba reconociendo algo que ya no podía negar. Él sostuvo mi mirada unos segundos más, y aunque no sonrió, hubo algo en su expresión que se suavizó apenas, lo suficiente para que lo notara. Lo suficiente para entender que estaba acercándome a la verdad. Nunca lo fuiste, respondió, y esa frase, tan directa, tan sin rodeos, hizo que algo dentro de mí se acomodara de una forma distinta, no más fácil, pero sí más definida. Bajé la mirada un segundo, dejando escapar el aire. Lentamente, sintiendo el peso de todo lo que aún no entendía, pero también la certeza de lo que ya empezaba a ver. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba reaccionando. Estaba eligiendo qué hacer con lo que sabía. Entonces deja de hablar como si yo tuviera que descubrirlo sola, dije. Mi voz más firme esta vez, sin temblar, sin rodeos. Si ya estoy dentro de esto, necesito saber en qué consiste. El silencio que siguió no fue largo, pero fue distinto, más concentrado, como si esa petición hubiera cambiado algo en la dinámica entre nosotros, como si ya no estuviera solo reaccionando a mis preguntas, sino respondiendo a una decisión que yo había tomado. Él se inclinó apenas hacia adelante, reduciendo la distancia de forma mínima, pero suficiente para que el espacio entre nosotros se sintiera diferente, más directo, más presente. Consiste en que hay cosas que se movieron antes de que tú lo notaras, dijo, su voz baja, firme, sin urgencia, pero con una claridad que no había tenido antes. Fruncí ligeramente el ceño, procesando, siguiendo cada palabra con atención. Y ahora que ya estás aquí, no se van a detener, añadió, y esa frase cayó con un peso distinto, no como amenaza, sino como realidad, como algo que no dependía de ninguno de los dos cambiar en ese momento. Mis manos se tensaron ligeramente sobre mis piernas, pero no aparté la mirada, porque esta vez no quería perder ningún detalle. ¿Y tú controlas eso?, pregunté, directa, sin suavizarlo, porque ya no tenía sentido hacerlo. Él no dudó esta vez, no evitó la respuesta, pero tampoco la simplificó. Controlo lo suficiente para que no te alcance, respondió, y esa forma de decirlo, tan específica, tan medida, hizo que algo dentro de mí se moviera otra vez. No miedo, no exactamente,
Algo más cercano a una comprensión incómoda, porque implicaba que había cosas fuera de su control, pero no fuera de su alcance. Bajé la mirada un segundo, sintiendo como esa idea se asentaba lentamente, y cuando volví a levantarla, ya no estaba buscando una salida, estaba entendiendo el lugar en el que estaba parada. Entonces esto no termina cuando yo lo entienda, dije, más para mí que para él. Pero aún así lo suficientemente claro para que lo escuchara. Él sostuvo mi mirada, firme, constante, y negó apenas con la cabeza. No, respondió, y esta vez no hubo pausa. Después, no hubo explicación adicional, porque no la necesitaba. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo, porque en ese momento, algo dentro de mí dejó de resistirse por completo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que esto ya no se trataba de aceptar o no. Se trataba de cómo iba a seguir dentro de algo que ya estaba en movimiento. Me recosté ligeramente. Mi respiración más estable ahora, más controlada, y mientras lo miraba, mientras veía esa calma que no sé rompía, una verdad se hizo clara de una forma que no podía ignorar. No era solo que él estuviera en control de esta situación. Era que yo estaba empezando a ser parte de lo que él no podía dejar fuera. El silencio no se rompió, pero dejó de sentirse como una pausa y empezó a sentirse como un punto de equilibrio. Como si todo lo que se había dicho hasta ahora hubiera llegado exactamente a donde debía. Respiré lento, manteniendo la mirada en él sin apartarla, porque por primera vez no sentía la necesidad de hacerlo. No estaba intentando escapar de lo que estaba pasando, estaba intentando entender cómo existir dentro de ello. Mis manos descansaban ahora sobre mis piernas, él dije entre mis dedos. Ya no como algo a lo que aferrarme, sino como un recordatorio de que aún había cosas que me pertenecían. Cosas que no habían cambiado, aunque todo lo demás sí. Entonces no se trata de salir de esto, dije finalmente. Mi voz más estable, más clara, no como una pregunta, sino como una conclusión que ya no podía evitar. Él no respondió de inmediato, pero esta vez su silencio no fue una barrera, fue una confirmación silenciosa. Como si no necesitara añadir nada para validar lo que ya era evidente, asentí apenas, sintiendo como esa verdad se asentaba dentro de mí, no de forma cómoda, pero sí definitiva. Mis ojos se movieron por un instante hacia el espacio a nuestro alrededor, pero ya no lo veía como algo ajeno, lo veía como el lugar donde ahora estaba, donde tenía que estar. Y cuando volví a mirarlo, algo en mi postura había cambiado, no más rígida, no más reactiva, más presente. Se trata de entender cómo quedarme, añadí, y esta vez no hubo duda en mis palabras. Él inclinó la cabeza apenas, observándome con una atención distinta, no evaluando, sino reconociendo, como si ese fuera el punto al que había esperado que llegara. Sí, respondió, simple, directo, sin rodeos, y esa respuesta, tan pequeña, tuvo más peso que muchas de las anteriores, porque confirmaba que no estaba equivocada, que no estaba interpretando mal lo que estaba pasando. El aire se volvió más ligero por un segundo. No porque la situación fuera más fácil, sino porque ya no estaba luchando contra algo que no podía cambiar. Respiré hondo, dejando que esa claridad se asentara completamente. Entonces, dime lo que no estoy viendo, dije, mi voz más baja ahora, pero no por debilidad, sino por enfoque, porque sabía que la respuesta importaba. Él no se movió de inmediato, pero su mirada cambió apenas. Más directa, más abierta, como si ya no estuviera decidiendo si debía hablar, sino cómo hacerlo sin romper algo que aún se estaba formando. No estás viendo que esto no es solo sobre lo que pasó, dijo, su voz firme, constante. Es sobre lo que iba a pasar si no llegaba. Fruncí ligeramente el ceño, procesando cada palabra, porque esa perspectiva era distinta. Cambiaba el punto de vista de todo lo que había intentado entender hasta ahora. ¿Y eso cambia qué exactamente? Pregunté, manteniendo la mirada fija en él. Él sostuvo mi mirada sin dudar, sin desviar. Cambia que no estás reaccionando a una situación, estás adelantándote a ella, respondió. Y esa frase se quedó en el aire con un peso distinto, más profundo. Porque implicaba que esto no era una consecuencia, era una intervención. Algo que había sido hecho antes de que las cosas tomaran una forma que yo pudiera reconocer. Bajé la mirada un segundo, sintiendo como esa idea se acomodaba lentamente, no con facilidad, pero sí con una lógica que empezaba a tener sentido dentro de este contexto. Cuando volví a levantarla, ya no estaba buscando contradicciones, estaba conectando piezas. Entonces no me sacaste de algo, me moviste antes de que pasara, dije, más para mí que para él, pero lo suficientemente claro para que lo escuchara. Él asintió apenas, sin añadir nada. Y ese gesto fue suficiente, porque confirmaba que estaba entendiendo correctamente, que finalmente estaba viendo una parte de lo que él había estado viendo desde el principio. El silencio regresó, pero esta vez no era denso, era estable,
como si algo finalmente hubiera encontrado su lugar. Me recosté ligeramente. Mi respiración más tranquila ahora, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba perdido. Y mientras lo miraba, mientras veía esa calma que no necesitaba explicación, una verdad se hizo clara de una forma que no podía ignorar: no me estaba enseñando cómo salir de su mundo, me estaba enseñando cómo sobrevivir dentro de él. No respondí de inmediato, pero algo dentro de mí ya no estaba intentando resistirse. No de la misma forma que antes, era como si cada pieza finalmente hubiera encontrado un lugar donde encajar. No perfecto, no completo, pero suficiente para sostenerse. Mis ojos se mantuvieron en él, más tranquilos ahora, más firmes, porque ya no lo estaba viendo como alguien que apareció de la nada. Lo estaba viendo como alguien que había estado ahí mucho antes de que yo pudiera reconocerlo. Respiré lento, dejando que esa comprensión se asentara sin apresurarla, sin intentar forzarla a tener sentido más rápido de lo que podía. Entonces no es solo sobrevivir aquí, dije finalmente, mi voz más baja, pero clara. Él no respondió de inmediato. Pero esta vez su silencio no fue una pausa, fue una espera, como si supiera exactamente a dónde iba a llegar. Como si no necesitara interrumpir el proceso, es aprender a moverme dentro de esto, sin romper lo que ya está en marcha, añadí, y cuando lo miré, ya no había duda en mis ojos, solo una certeza que se estaba formando. Él inclinó la cabeza apenas, observándome con una atención distinta, más directa, como si ese fuera el punto donde las cosas dejaban de ser abstractas y empezaban a ser reales. Exacto, respondió, y esa palabra, simple, directa, hizo que todo dentro de mí se acomodara un poco más. No más fácil, pero sí más claro. Bajé la mirada un segundo, sintiendo el peso de lo que eso implicaba, porque significaba que cada paso que diera a partir de ahora importaba, que ya no podía actuar como si esto fuera algo temporal, algo de lo que iba a salir pronto. Levanté la vista otra vez, más enfocada, más consciente. Entonces necesito saber las reglas, dije, sin rodeos, sin suavizarlo, porque ya no tenía sentido hacerlo. Él no se movió de inmediato, pero su mirada cambió apenas. Más seria, más definida, como si esa fuera la primera vez que la conversación entraba en un terreno donde no había espacio para ambigüedad. No salgas sola, dijo primero, su voz firme. Sin duda, asentí apenas, no porque me lo ordenara, sino porque entendía por qué lo decía. No respondas a nadie que no pase por mí, continuó, y esa frase se sintió más pesada, más específica, como si cada palabra estuviera colocada exactamente donde debía. Y no ignores cuando te diga que algo va a cambiar, añadió finalmente. Y esa última parte fue la que más se quedó conmigo, porque no era una regla simple, era una advertencia. Algo que implicaba que esto no era estático, que no iba a quedarse igual. Mis dedos se cerraron ligeramente sobre el dije otra vez, pero no por miedo, sino por concentración, por la necesidad de mantenerme presente en lo que estaba pasando. Levanté la mirada, sosteniendo la suya sin dudar. ¿Y si no entiendo por qué?, pregunté, porque sabía que ese momento iba a llegar, porque sabía que no todo iba a tener sentido cuando sucediera. Él no dudó esta vez, no evitó la respuesta. Entonces confía en el momento, no en la explicación, respondió, y esa frase, aunque simple, tuvo un peso distinto, porque no estaba pidiéndome confianza en él. Estaba pidiéndome confianza en la situación, en el instante, en algo que yo misma tendría que reconocer cuando llegara. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Como si esa conversación hubiera llegado a un punto donde las palabras ya no eran lo más importante. Respiré hondo, dejando que todo lo que había dicho se asentara completamente, y cuando volví a mirarlo, ya no estaba buscando una salida. Ya no estaba tratando de entender cómo irme. Estaba entendiendo cómo quedarme sin perderme en el proceso. No prometo hacerlo bien, dije finalmente. Mi voz más suave, pero firme, sin esconder la verdad. Él sostuvo mi mirada, sin cambiar, sin suavizar. Pero esta vez hubo algo más ahí, algo que no había visto antes. No era aprobación, no era duda, era aceptación, como si esa respuesta fuera suficiente. Como si no necesitara nada más de mí en ese momento. No necesito que lo hagas perfecto, respondió. Su voz igual de calmada, igual de firme. Solo necesito que no te detengas. El aire se quedó en silencio después de eso, pero no era pesado, era claro. Como si todo finalmente hubiera encontrado un ritmo propio. Bajé la mirada un segundo, sintiendo como esa última frase se asentaba en mi pecho, y cuando la levanté otra vez, ya no había resistencia, no completamente, pero lo suficiente para saber que ya no estaba en el mismo lugar que antes. Y mientras lo miraba, mientras entendía la forma en que todo había cambiado sin que me diera cuenta, una verdad se hizo imposible de ignorar.
No me estaba preparando para salir de esto. Me estaba preparando para convertirme en alguien que pudiera quedarse. No hubo prisa después de eso, no hubo una señal clara de que algo había terminado, pero lo sentí de todas formas. En la forma en que el silencio ya no pesaba, en la forma en que mi respiración encontró un ritmo distinto, más estable, más consciente, mis manos descansaban tranquilas ahora. El dije apoyado contra mi piel como si siempre hubiera estado ahí, como si nunca hubiera estado a punto de perderlo. Levanté la mirada una vez más, encontrando la suya sin dudar, sin buscar respuestas inmediatas, porque algo dentro de mí ya entendía que no todas las respuestas llegaban en palabras. Algunas llegaban en la forma en que las cosas se quedaban, en la forma en que no cambiaban. Él no se movió, no se apartó, seguía ahí, exactamente igual, pero ahora lo veía distinto, no como alguien que controlaba todo, sino como alguien que sabía exactamente que no podía dejar fuera de control, y esa diferencia, pequeña pero profunda, cambió la forma en que todo encajaba. Entonces esto es real, dije finalmente, no como una pregunta, sino como una afirmación que ya no necesitaba ser confirmada. Él no respondió de inmediato, pero esta vez su silencio no fue necesario para entender, porque ya lo sabía, asentí apenas. Más para mí que para él, sintiendo como esa verdad se asentaba completamente, sin resistencia, sin negación. Mis ojos se movieron un segundo hacia el espacio a nuestro alrededor, pero ya no lo veía como un lugar extraño, lo veía como el punto donde todo había empezado a cambiar, donde yo había dejado de ser alguien que reaccionaba y había empezado a ser alguien que decidía. Volví a mirarlo. Más firme, más presente. No sé en qué me voy a convertir aquí, dije, mi voz baja pero clara, sin miedo, sin suavizarlo, porque ya no tenía sentido hacerlo. Él sostuvo mi mirada, sin apartarse, sin interrumpir, como si cada palabra mía fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Pero sí sé que no soy la misma que entró por esa puerta, añadí, y esa frase no fue difícil de decir, fue inevitable, porque ya no había forma de negarlo. Algo dentro de mí había cambiado, no completamente, no de forma visible, pero lo suficiente para sentirlo en cada pensamiento, en cada decisión que empezaba a tomar. El silencio volvió, pero esta vez no fue pesado, fue, claro, como si todo finalmente estuviera en su lugar. Respiré hondo, dejando que ese momento existiera sin intentar llenarlo con más palabras de las necesarias, porque ya no hacía falta. Él se levantó entonces, sin prisa, con la misma calma con la que había hecho todo desde el principio, y ese movimiento, tan simple, marcó algo que no necesitaba explicación. No era el final, no era una despedida, era continuidad. Como si esto simplemente estuviera avanzando a la siguiente parte. Mis ojos lo siguieron sin darme cuenta, observando la forma en que se movía, seguro, preciso, como si cada paso estuviera decidido antes de darlo. Se detuvo a unos pasos de distancia, girando apenas lo suficiente para mirarme una vez más, y en ese instante, algo en su expresión fue distinto, no más suave, no más duro, solo, claro, como si ya no hubiera nada que ocultar en ese momento específico. Descansa, dijo, su voz baja, firme, sin presión, pero imposible de ignorar. Asentí apenas, no porque me lo ordenara, sino porque entendía por qué lo decía, porque mi cuerpo lo sentía también, el cansancio, la tensión que finalmente empezaba a soltarse. Él no esperó una respuesta más allá de eso. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo, desapareciendo sin ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el espacio no se sintió vacío cuando se fue, se sintió diferente, como si su presencia hubiera dejado algo que no se iba con él. Me quedé sentada unos segundos más, sin moverme, dejando que todo lo que había pasado se acomodara lentamente dentro de mí. Mis dedos rozaron el dije una vez más, no como un reflejo nervioso, sino como una elección consciente. Y cuando finalmente me levanté, lo hice despacio, sintiendo el suelo firme bajo mis pies, sintiendo el peso de cada paso como algo real, como algo mío. Caminé hacia el lugar donde él había desaparecido, no porque me hubiera dicho que lo hiciera, sino porque ya no necesitaba que me guiara en cada movimiento. Porque algo dentro de mí ya entendía la dirección. Me detuve antes de cruzar el umbral, mirando el espacio frente a mí, sintiendo el cambio en el aire, y en ese instante, lo supe con una claridad que no había tenido antes. No estaba entrando en algo desconocido. Estaba aceptando algo que siempre había estado ahí, esperando a que lo viera. Y mientras daba ese último paso hacia adelante, una verdad se volvió imposible de ignorar. Él no había cambiado esa noche, fui yo la que empezó a hacerlo.